Ahora vamos a hablar sobre un poco de semiología neurológica. Primeramente, para ser puntuales, el examen físico, el orden para valorar a un paciente que nos ingresa al consultorio o a cualquier lugar para hacerle la valoración, es el mismo algoritmo. Primeramente, una buena anamnesis, un buen examen físico, un resumen semiológico de todo lo que hemos visto en el paciente, unas consideraciones diagnósticas que hay que ver en ese punto, los antecedentes, uno que otro examen complementario, la evolución diaria que cursa el paciente durante su estadía en la internación y la epicrisis. No olviden de que en el examen neurológico tenemos tres tipos de diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico topográfico y un diagnóstico etiológico. El diagnóstico sindrómico es el síndrome con el cual el paciente está llegando al consultorio para que nosotros lo atendamos. Puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga una hemorragia subaracnoidea va a tener un síndrome meningio por irritación meningia. Entonces, el diagnóstico sindrómico en este paciente sería síndrome meningio, nada más. El diagnóstico topográfico es lo que nosotros vemos en la imagen, en la tomografía, en la resonancia o en cualquier estudio de gabinete. En este caso, por ejemplo, en el anterior de la hemorragia subaracnoidea ingresaba con un síndrome meningio y en la tomografía vemos una hemorragia subaracnoidea. Ese es el diagnóstico topográfico. Y el diagnóstico etiológico es la causa, que en este caso la más frecuente son aneurismas cerebrales. Entonces el diagnóstico etiológico sería aneurismas cerebrales. Lo que nos ayuda a la semiología es para valorar más que todo lo que es el diagnóstico sindrómico y algo del diagnóstico etiológico. Para hacer ya el diagnóstico topográfico les tengo otra serie de videos sobre un poco de neuroimagenología. El que yo uso para estos videos son dos, ¿no? Prácticamente para todo estudiante de medicina tienen que tener sí o sí el libro de semiología médica de Argente Álvarez, que es un libro de mi preferencia. Si ustedes eligen otro libro, no hay ningún problema, todos los libros, el fundamento es el mismo. Y si quieres saber más sobre semiología neurológica más a profundidad, a mí me encanta este libro que es Semiología Neurológica de Fustinoni. Entonces, el algoritmo que voy a usar para hacer esta serie de videos es el algoritmo que usa Argente Álvarez y vamos a añadir unos cuantos puntos para ser más exquisitos con la semiología usando el libro de Fustinoni. Entonces vamos a empezar con los motivos de consulta, empezando por la cefalea. ¿Cómo se clasifican las cefaleas? Semiológicamente vamos a dividir las cefaleas en dos grupos. Un grupo que son las cefaleas primarias y otro grupo que son las cefaleas secundarias. Empezando por las cefaleas primarias, aquí tenemos por ejemplo la cefalea tensional. Muy bien. Tenemos igual la cefalea por migraña. También tenemos la cefalea en racimos. Y otros tipos de cefalea. Por ejemplo, tenemos la cefalea postraumática, la cefalea por tos, por ejercicio, la cefalea ocular. Las cefaleas primarias se caracterizan porque generalmente son cefaleas en las cuales el origen primario de la cefalea, de la manifestación, se encuentra en el sistema nervioso central y en sus vecindades. Mientras que las cefaleas secundarias son, como dice su nombre, son secundarias a otro proceso patológico. Por ejemplo, en cefaleas secundarias tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es una hemorragia secundaria a lo que muchas veces se denomina un aneurisma roto. Luego tenemos la cefalea por hipertensión intracraneana, por ejemplo, tumores, cualquier tumor que esté ocupando o una masa expansiva que se encuentre dentro de la cavidad craneal produce hipertensión endocraniana y esto produce cefalea. Igual cefalea secundaria hipertensión arterial, una encefalopatía hipertensiva que muchas veces puede debutar con una hemorragia intracerebral. Tenemos las cefaleas secundarias por accidentes cerebrovasculares isquémicos. Muy bien. Tenemos las cefaleas secundarias a procesos infecciosos. Por ejemplo, un cuadro de meningitis en la cual el paciente viene con un síndrome meningio y a la vez presenta un cuadro de cefalea. Entonces, para que logren ver la importancia de esta clasificación, las cefaleas secundarias son cefaleas que en su mayoría comprometen la vida del paciente. Son cefaleas peligrosas que sí o sí ameritan un tratamiento y diagnóstico rápido. Mientras que las cefaleas primarias en su mayoría son cefaleas benignas. Ahora vamos a ver qué preguntas tenemos que hacer
en la anamnesis a un paciente que nos viene con un cuadro de cefalea. Muy bien, ¿qué preguntas tenemos que hacer en la anamnesis a un paciente que nos viene refiriendo un cuadro de cefalea? La primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuándo fue la primera crisis? Si el paciente refiere a una crisis única súbita, puede ser, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, pero si él refiere que tuvo varias crisis desde esa cefalea, puede ser una cefalea crónica, como ser una cefalea tensional o un cuadro de migraña. La segunda pregunta que hay que hacer es: ¿dónde comienza el dolor? ¿Dónde comienza? Que nos apunte con su dedo en qué lugar de la cabeza comienza el dolor. Algunos te dicen que comienza en la región supraorbitaria y de ahí se va irradiando hacia la parte posterior, como es en el caso de la cefalea en racimos. O puede ser que te diga de que el dolor varía a veces en una zona de la cabeza y a veces en otra zona. Entonces es importante que nos diga dónde comienza el dolor. Luego, ¿qué tipo de dolor? 3. La cualidad. Puede ser un dolor tipo pulsátil, que es típico en las cefaleas vasculares, en la cual el paciente siente como los latidos, ¿no? Entonces son cefaleas de características pulsátil. Puede ser cefalea con características de ser opresivas, como por ejemplo en los casos de cefalea tensional, en las cuales el paciente refiere que tiene como un cinturón que se le está apretando en la cabeza. Luego puede ser un dolor tipo puntadas, cuando refiere varias zonas en la cabeza de dolor, pero son como pequeñas punzaditas que tiene. Luego puede ser un dolor explosivo, como en las hemorragias subaracnoidea, en la cual el dolor aumenta rápidamente. También puede ser un dolor gravativo, un dolor que se instaura y conforme pasan las horas el dolor va aumentando de intensidad. Muy bien. O un dolor terebrante. En este caso, el dolor el paciente siente como una ola de fuego, ola de electricidad que siente en la cabeza. Muy bien. Estas son las características o es la cualidad que podemos valorar sobre la cefalea. La cuarta pregunta que hay que preguntar a los pacientes es los precipitantes. Aquí al paciente se le pregunta qué es lo que él cree que le provoca su dolor de cabeza. Algunos dicen: cuando veo la luz del sol me empieza a doler la cabeza. Otros dicen que, por ejemplo, cuando como chocolate, estoy consumiendo leche y me empieza a doler la cabeza. Es importante preguntar qué es lo que le precipita el dolor. Luego hay que preguntar cuál es su frecuencia. Cada qué tiempo le vienen sus crisis de dolor. Es importante igual preguntar la irradiación. ¿En qué lugar le duele? Si el paciente refiere un dolor en toda la cabeza, se dice una cefalea holocraneal. Pero si solamente refiere un dolor en la mitad de la cabeza, se llama cefalea hemicraneal. La intensidad. Aquí se le pregunta de 1 al 10 qué tanto le duele y preguntar si es un dolor que le incapacita para sus actividades diarias. ¿Cuáles son los factores agravantes? Los factores agravantes son aquellos factores que aumentan más aún el dolor de cabeza una vez que ésta se haya instalado. Muy bien, puede ser, por ejemplo, ruido, exposición a la luz, comer algo. Muy bien. La novena pregunta que hay que hacer a los pacientes es: ¿cuánto dura la crisis? Por ejemplo, si la crisis de dolor dura entre 30 a 180 minutos, puede ser una cefalea en racimos. Si dice que la dura de 4 horas a 72 horas, entonces puede ser una migraña. Es importante preguntar qué tiempo le dura el dolor de cabeza una vez de que aparece. Es si el paciente siente que el dolor es superficial o lo siente profundo.
En este caso hay que descartar de que el paciente no tenga un dolor superficial, por ejemplo, cuero cabelludo, que haya tenido una contusión, una caída o una disfunción temporomandibular. Muy bien, hay que diferenciar las cefaleas superficiales de las cefaleas profundas. Hay que preguntar si hay signos o síntomas asociados. En el caso de migraña, por ejemplo, muchas veces se asocia de fotofobia, de sonofobia, náuseas, vómitos. Y por último, hay que preguntar qué es lo que alivia el dolor. Muchas veces el paciente dice, me duele la cabeza, pero me cede con un comprimido de paracetamol. Entonces es lo más probable que sea una cefalea tensional. Haciendo estas 11 preguntas, vamos a poder identificar si es una cefalea primaria o es una cefalea secundaria. Y hay que saber cuáles son los signos de alarma para pedir una tomografía al paciente. ¿En qué caso pedimos a un paciente que refiere cefaleas un estudio de neuroimagenología o en todo caso una tomografía de cráneo simple? Hay 9 criterios para pedir a un paciente un estudio de neuroimagen. Primero, cuando el paciente refiera una cefalea de reciente comienzo. Muy bien. Si es un primer cuadro de cefalea y fue muy fuerte y es por eso que el paciente está yendo a la consulta, es importante descartar una patología secundaria, o sea que sea una cefalea secundaria con una tomografía de cráneo, que sea un dolor sumado a un anterior. Un paciente que ya tenía una cefalea previamente de moderada intensidad, pero ahora esta cefalea se va acompañado de otro tipo de manifestación dolorosa, entonces aquí es importante pedir igualmente a un paciente una tomografía de cráneo. Luego, una cefalea que cambia de intensidad. Este punto se refiere a una cefalea de que al inicio era de leve intensidad, moderada y luego empieza a subir a gran intensidad. Entonces es una cefalea que generalmente va aumentando en intensidad de dolor y eso al paciente se lo califica, o mejor dicho, lo tiene que graduar de 1 al 10, qué tanto le dolía al principio y qué tanto le duele ahora. Luego hay que pedir una tomografía si al cuadro de cefalea se agregan síntomas neurológicos, como ser afasias, hemiparesias, hemiplejías, que el paciente presente amaurosis o visión borrosa. Muy bien, cualquier alteración sintomatológica que refiere al paciente de características de ser neurológicas, hay que pedir una tomografía de cráneo. Luego, un dolor que se desencadena por un esfuerzo físico, o mejor dicho, un dolor que aparece después de una maniobra de Valsalva. En este caso, hay que descartar una malformación vascular, que la más frecuente son los aneurismas cerebrales y las malformaciones arteriovenosas. Cualquier paciente que refiera a hacer maniobra de Valsalva y posterior a esa maniobra empieza a presentar cefalea, pues es importante hacer una tomografía de cráneo de inicio. Un estado migrañoso o un estatus migrañoso, igual es importante hacer una tomografía de cráneo. Esta es cuando la migraña no cede después de las 72 horas. Muy bien. Un examen neurológico anormal. Cuando el paciente ingrese al servicio al consultorio, al servicio de emergencia, y le hagamos un examen neurológico, vamos a encontrar algo alterado. Puede ser una prueba de Babinski positivo, que presente sucedáneos de Babinski, que presente signos de paraplejía, de hemiplejías, de afasia. Entonces, cualquiera de esas sintomatologías que encontremos asociada a un cuadro de cefalea, igual va a ir a una tomografía de cráneo. Otro, un paciente que refiere el peor dolor de cabeza de su vida, típico de las hemorragias subaracnoideas, y son muy peligrosas. Entonces, para esto igual es importante hacer una tomografía de cráneo. Y luego tenemos un paciente que necesita más de 4 comprimidos al día para que le ceda el dolor. Estas ya son cefaleas de moderada a gran intensidad. Estas cefaleas sí o sí ameritan pedir una tomografía de cráneo. Ya viendo las preguntas que hay que hacer en una anamnesis y viendo los criterios para ver si el paciente amerita o no amerita realizarse una tomografía de cráneo, ahora vamos a poder clasificar a los pacientes en 2 grupos. Un grupo de pacientes que tienen cefaleas primarias y un grupo de pacientes que tienen cefaleas secundarias, que son las más peligrosas. Entonces vamos a comenzar con el primer tipo de cefalea, que es la cefalea tensional. Cefaleas primarias. Las cefaleas primarias, la más frecuente es la cefalea tensional. En la cefalea tensional tiene ciertas características. Primero, es una cefalea que es de una leve a moderada intensidad.
Es una cefalea que tiene una característica de que el paciente lo refiere como opresión. Es un dolor opresivo. Y el paciente refiere que es como si le pusieran un cinturón en la cabeza y le estarían apretando. Un dolor tipo opresivo. La cefalea tensional igual es una cefalea que es bilateral. O sea, que esta cefalea abarca ambos hemicráneos. Una cefalea bilateral abarca todo lo que es la bóveda craneana, ¿no? Entonces, esta cefalea es holocraneana. Generalmente la cefalea tensional tiene una duración entre los 30 minutos y puede llegar a durar hasta 7 días. Realmente no hay un factor que agrave este dolor, aunque algunas personas refieren un agravamiento con ruidos fuertes y con luz, ¿no? Entonces puede agravar con luz y ruidos. Muy bien. La cefalea tensional es una cefalea muy frecuente, es muy consultada y generalmente lo que al paciente le alivia son los analgésicos, paracetamol, aspirina o puede ser en algunos casos el naproxeno. La tensional comienza generalmente entre los 20 a los 50 años de edad. No tiene predilección por sexo, o sea que duele igual tanto en mujeres como en varones. Duele igual tanto en mujeres, pero en varones y en mujeres. Esta cefalea tiene muchas causas. En la mayoría de los casos son factores idiopáticos, no se sabe la causa, y en algunos casos se ve que estas cefaleas son por contracturas musculares, sobre todo de los músculos de la región cervical, ya que por este nivel hay un nervio que tiene parte de sus fibras sensitivas y este nervio se llama nervio occipital de Arnold. Este nervio se encarga de inervar la parte posterior del cuero cabelludo y cuando el paciente sufre estrés, ese estrés produce que los músculos del cuello se contraigan y comprimen este nervio bilateralmente, ¿no? Y este nervio occipital de Arnold, al ser irritado por la compresión, empieza a doler holocranealmente. ¿Cuál es la signo-sintomatología de las cefaleas por migraña? Comúnmente se divide en dos grupos, ¿no? Una migraña clásica, también denominada migraña con aura. Tipo de cefalea en lo que es la migraña con aura, el paciente antes de sentir la cefalea, él ya le llega signos sintomatología como pródromos de que ya le va a venir otra crisis de migraña. Esa es la migraña clásica o con aura. Y el otro tipo de migraña es la migraña común o migraña sin aura. En este tipo de migraña el paciente tiene la signo-sintomatología de un cuadro de migraña, pero sin presencia de pródromos, entonces no hay presencia de aura. Para entender la clínica de una crisis de migraña, vamos a ver un poco de su fisiopatología. Aquí tenemos la imagen del cerebro en un corte sagital, de tal modo que esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Que se desencadene una crisis de migraña, que en este caso la más común, que es la migraña clásica o con aura, hay tres etapas fisiológicas que son las etapas de la formación de la crisis de migraña. Para empezar, vamos a recordar de que acá tenemos lo que es el mesencéfalo, aquí tenemos el puente, aquí tenemos el bulbo, aquí tenemos el cerebelo y aquí tenemos el encéfalo. En el puente, o mejor dicho, en el piso del cuarto ventrículo tenemos dos núcleos que se ve acá. Estos núcleos se denominan núcleo dorsal del rafe y el núcleo cerúleos. Este núcleo dorsal del rafe secreta serotonina y derivados de la serotonina.
Y el núcleo cerúleo se encarga de secretar noradrenalina. Muy bien. Hay una primera etapa en la crisis de migraña. La primera etapa. Esta primera etapa se denomina etapa de serotonina. En esta etapa, el núcleo dorsal del RAFE y el núcleo cerúleo empiezan a secretar serotonina y noradrenalina. Empiezan a secretar a varios lugares. Después ocurre la segunda etapa. Esta segunda etapa se denomina etapa de vasoconstricción. En esta etapa, la serotonina y la noradrenalina, que ya hayan sido secretados por estos núcleos, producen una vasoconstricción de las arterias del cerebro y una vasoconstricción de esto que está pintado de color verde, que son las meningias. Entonces, a este nivel, las arterias que estaban gruesas empiezan a contraerse. Y esa contracción produce hipoflujo cerebral, y depende a la zona del cerebro donde haya hipoflujo cerebral, hay manifestación clínica. Esta etapa de vasoconstricción es la etapa en la cual se manifiesta el aura. Ya de la migraña clásica o con aura, en la etapa de vasoconstricción es cuando ocurre la clínica del aura. O sea, son síntomas no dolorosos de que le indican al paciente que ya le va a llegar un cuadro de una crisis de migraña. La tercera etapa que tenemos, esta tercera etapa se denomina etapa de vasodilatación. ¿Qué ocurre? En la etapa de vasodilatación, las arterias que previamente se habían contraído ahora se empiezan a dilatar. Se dilatan tanto que no solamente se dilatan las arterias del cerebro, sino también las arterias de las meningias. Y la dilatación en las meningias, ojo con eso, porque las meningias es lo que duele en el sistema nervioso central. Las meningias tienen sensibilidad. Esta etapa de dilatación, de vasodilatación, es la etapa del dolor. Muy bien. Entonces, la migraña clásica o la migraña con aura es la migraña que el aura en la cual el paciente siente prodromos es la etapa de vasoconstricción. Y en la migraña común o sin aura, el paciente directamente va a la etapa de vasodilatación. Ahora vamos a ver cuál es la signo-sintomatología de una crisis de migraña. Primeramente vamos a hablar de esto. La migraña clásica con aura. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los signos que presenta un paciente que tiene migraña? Los signos generales, sean migraña clásica con aura o migraña común sin aura, son, primeramente, es una cefalea que generalmente es unilateral. Lo que significa de que el dolor de cabeza que el paciente refiere solo generalmente va a la mitad de la cabeza. O sea, es hemicraniana. Muy bien. Luego, el dolor generalmente es de tipo pulsátil. Pulsátil. El dolor, el paciente lo refiere que es moderado a grave. Muy bien. Y por último, es un dolor que generalmente es incapacitante. Este dolor, la crisis de migraña, el dolor dura, en su término medio, puede durar entre 4 horas y extenderse hasta las 72 horas. Es un dolor que en su mayoría no cede con AINES. Los AINES aquí no son efectivos. No son efectivos.
Esa es la clínica en general de toda crisis de migraña. Ahora, vamos a ver cuáles son los criterios para diagnosticar una migraña común sin aura y cuáles son los criterios para diagnosticar una migraña con aura. Los criterios diagnósticos para hacer diagnóstico de una migraña clásica con aura versus una migraña común sin aura. Muy bien, vamos a empezar por la crisis de migraña común o sin aura. Hay 5 criterios que lo vamos a enumerar del criterio A, B, C, D, un criterio E. Muy bien. Primero, en el criterio A, el paciente debe tener al menos 5 crisis de migraña que cumplan con el criterio B y el criterio D. Sí o sí con el criterio B y el criterio D. El criterio B. La crisis de migraña que tenga el paciente debe durar entre 4 a 72 horas. Algunos libros van a referir de que el dolor puede ser entre 48 a 72 horas. Pero nosotros nos quedamos con de 4 a 72 horas. Muy bien. D. La crisis generalmente se acompaña de 2 de los siguientes síntomas. 2 de los siguientes síntomas. Estos síntomas pueden ser, son 4. Entonces, un síntoma de dolor de migraña sin aura puede ser que el paciente sea un dolor hemicraneal. El paciente va a referir de que el dolor es unilateral, en un solo lado de la cabeza, pero en los niños es un dolor bilateral. Eso es muy importante. En niños es un dolor bilateral. Luego, la cefalea es de características de ser pulsátil. Como es una cefalea de origen vascular, por la vasodilatación que hay, entonces es un dolor pulsátil. Luego, el paciente refiere a un dolor que es de moderado a gran intensidad. Un dolor fuerte, es incapacitante. Y por último, este dolor empeora. ¿Aumenta con qué? Con la actividad física. ¿Vale? Debe tener 2 de estos criterios, cualquiera de esos 4 criterios, para cumplir con el criterio número C, o con el criterio C, perdón. En el criterio D, el paciente puede referir uno de los siguientes signos o síntomas. Puede referir náuseas o puede referir vómitos o puede tener fotofobia, ese dolor o incomodidad, tensión que sienten ante la exposición a la luz, o pueden tener sonofobia. Muy bien, uno de estos y es el criterio D. Y es muy importante que haya un criterio B y un criterio D para hacer el diagnóstico de una crisis de migraña sin aura. Y el último criterio, que es el criterio E, es que no hay otra explicación. No hay otra explicación que nos diga por qué el paciente está sufriendo esta signo-sintomatología. Muy bien, estos son los criterios de una crisis de migraña sin aura. Ahora, vamos a ver las crisis de migraña con aura. Para las crisis de migraña con aura vamos a dividir o vamos a repartir los criterios en 3. Un criterio A, un criterio B y un criterio C. En el criterio A, al menos 2 de las crisis de migraña, 2 de las crisis, cumplen con los criterios B y C. Aquí eran 5 en sin aura. En la migraña con aura son 2. 2 crisis de migraña necesarias y que estas cumplan con el criterio B y el criterio C. El criterio B es cuando el paciente ya tiene signos de aura y son signos reversibles. Eso es importante, son signos reversibles. ¿Qué es el aura? El aura es una signo-sintomatología que tiene el paciente antes de que le llegue la crisis de dolor por migraña. Muy bien. Estas auras generalmente son reversibles. Pueden ser síntomas visuales, pueden ser síntomas sensitivos, puede ser sintomatología verbal
del lenguaje. Pueden ser síntomas motores. Pueden ser síntomas del tronco encefálico. O pueden ser síntomas retinianos. Dos datos muy importantes. La migraña con aura, que tiene características motor, se denomina migraña con plejías, o sea, da clínica de tener monoplejías, monoparesias, muy bien. Mientras que las migrañas del tronco encefálico se denominan migrañas vestibulares. Acuérdense de que la vasodilatación, que la fase de vasoconstricción, cuando las arterias se contraen, pueden contraerse las arterias que están alrededor del tronco encefálico. En el tronco encefálico están haciendo el octavo paracranial, el séptimo, y bueno, la manifestación más común que te va a dar es una migraña vestibular, clínica de un síndrome vestibular, con mareos, con vértigo, con desequilibrio, náuseas y vómitos. Esa se llama migraña vestibular, cuando hay clínica de un compromiso del complejo vestíbulo-coclear asociado a una migraña con aura. En el criterio C debe tener al menos dos de las siguientes características. Uno, en cualquier clínica de aura generalmente va aumentando su signo sintomatología 5 minutos después de que se instaure, o si no, el paciente viene con clínica de aura, pero con dos manifestaciones. O sea, primero, digamos, en una clínica visual, el paciente empieza a ver escotomas centellantes y a los 5 minutos va subiendo esta sintomatología hasta que ocurre una amaurosis total, ¿no? Eso es importante. O dos manifestaciones de aura, que puede ser que el paciente tenga a la vez manifestaciones con alteraciones en el lenguaje, acompañado de alteraciones visuales. Otro criterio: cada síntoma de aura generalmente dura entre 5 minutos a 60 minutos. Ese es un dato muy importante. De tal modo que el aura dura, término medio, entre 5 a 60 minutos. Y el último criterio: generalmente la sintomatología del aura es unilateral. Y por último, me estaba olvidando, hay un criterio D, prácticamente lo mismo. En el criterio D usamos de que la crisis de cefalea usualmente viene 60 minutos después de la clínica del aura. Vamos a recapitular. En la migraña sin aura, por lo menos tenía que haber 5 crisis de migraña, en la cual tenían que cumplir con las características B y D. B y D. En el criterio B, el dolor te tenía que durar entre 4 a 72 horas. En el criterio C, tenía que haber por lo menos 2 de los siguientes síntomas: un dolor hemicraneal, puede ser pulsátil, un dolor de moderada a gran intensidad y un dolor que aumenta con la actividad física. En el criterio D había uno de los siguientes síntomas: náuseas o vómitos, o fotofobia y sonofobia. Y en el último criterio, que es el criterio E, no había otra causa que explique el dolor de cabeza que está refiriendo el paciente. Esta es la migraña sin aura. La migraña con aura, en cambio, eran 4 criterios: A, B, C y D, de los cuales en el criterio A tenía que presentar el paciente al menos 2 crisis, y de estas 2 crisis tenían que cumplir sí o sí el criterio B o C. El criterio B eran migrañas en la cual hay signos de aura, y estos auras generalmente son reversibles y puede ser sintomatología visual, sensitiva, del lenguaje, motor, sintomatología de los troncos encefálicos y retinianos. Acordándonos de que la sintomatología motora usualmente se llama migrañas hemiplégicas, y la sintomatología del tronco encefálico se denominan migrañas vestibulares. El criterio C era en la cual el paciente tenía que tener 2 de las siguientes características: un dolor de cabeza que aumenta 5 minutos después de que se instaure el dolor, una cefalea que tiene
o puede ser, manifestaciones de aura con dos clínicas, ya sea visual, sensitiva, visual o sintomatología del lenguaje. Un dolor que dura entre 5 y 60 minutos y generalmente es unilateral. Y el último criterio es que la cefalea generalmente viene 60 minutos después de que aparece la clínica del aura. El tercer tipo de cefalea que vamos a estudiar es la llamada cefalea acuminada, cefalea en racimos, que es como comúnmente se lo conoce, cluster o cefalea de Horton. Con que sepan que se denomina cefalea en racimos o de Horton es suficiente. Esta cefalea está dentro del grupo de las cefaleas primarias, muy bien, y tiene sus características. Primeramente, esta es una cefalea que tiene una intensidad de moderada a gran intensidad. Muy bien, el paciente refiere que le duele mucho la cabeza y muchas veces es muy incapacitante. Es una cefalea que dura, término medio, entre 30 a 180 minutos. Muy bien. Y se llama cefalea en racimos porque el periodo que ocurre entre las crisis de dolor puede ser días, meses o incluso años. Entonces el paciente viene porque refiere que tiene un cuadro de dolor que tiene esas características, pero que ese dolor no se le haya venido hace más o menos unos 5 años atrás, digamos, ¿no? O 4 años atrás. Entonces, este dolor generalmente ocurre la crisis entre 2 a cada 5 días, como término medio. Pero algunas veces puede haber hasta 5 crisis diarias. 5 crisis diarias. Muy bien. ¿Dónde se localiza el dolor? Este dolor de la cefalea en racimos se localiza con mayor preferencia en la región periorbitaria, en la región supraorbitaria y muchas veces en la región temporal. Generalmente es unilateral. Y generalmente tiene síntomas acompañantes que lo hacen muy característico. ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? Síntomas y signos que acompañan. Signos que acompañan a esta cefalea pueden ser inyección conjuntival o lagrimeo. Del mismo modo puede acompañarse de presencia de rinorrea, obstrucción nasal, edema palpebral, diaforesis. Diaforesis que te da es generalmente facial. Diaforesis facial. Te puede dar sensación de agitación de un paciente que te refiere que se encuentra taquicárdico. Muy bien. Puede haber aumento de la frecuencia cardíaca. Puede haber miosis. O también puede tener ptosis palpebral. Estos son los síntomas para hacer el diagnóstico de una cefalea en racimos, pero mejor si lo estudiamos con criterios. Así que ahora vamos a ver los criterios para hacer el diagnóstico de una cefalea en racimos. Los criterios para hacer el diagnóstico de una cefalea en racimos, vamos a nombrar criterios de la A hacia la E. A, B, C, D, E. El criterio A son al menos 5 ataques de cefalea que cumpla con los criterios B o los criterios D.
El criterio B es una cefalea que dura entre 30 a 180 minutos. Muy bien. Y se localiza en región orbitaria, supraorbitaria y en región temporal. Generalmente es un dolor unilateral de moderada a gran intensidad. En C puede ser cualquiera o ambas de los siguientes criterios. Aquí vamos a bajar un poco esto. Ya. Uno de los siguientes síntomas. Uno de los siguientes síntomas. O puede ser sensación de inquietud o desasosiego. Los signos y síntomas que te puede referir un paciente que tiene cefalea en racimo son diaforesis facial. El paciente refiere mucha sudoración en la cara. Igual el paciente te puede referir lagrimeo o también llamada inyección conjuntival. El paciente puede tener lo que es edema palpebral, también puede presentar lo que es presencia de miosis o ptosis palpebral, rinorrea o obstrucción nasal. Entonces, en el criterio D dice cualquiera de estos dos criterios o ambas de los siguientes. O sea, puede ser que presente ya sea uno de los siguientes síntomas: diaforesis facial, lagrimeo, edema palpebral, miosis, ptosis, rinorrea, o puede ser que presente inquietud. El criterio D es un paciente que refiere que el dolor le viene generalmente entre 2 a 5 días. Una crisis de dolor entre 2 a 5 días, y algunos libros esto lo extienden hasta los 8 días. Generalmente hay pacientes que tienen crisis de síntomas con mucho más frecuencia. Puede llegar hasta ser 5 veces al día. Y el último criterio, criterio B, es cuando no encontramos otra causa, no se encuentra otra causa, no se encuentra otra causa que le esté produciendo estos síntomas. Esto es la cefalea en racimos. El otro cuadro de cefalea es la denominada cefalea post-punción lumbar, que corresponde dentro de las cefaleas primarias. Esta cefalea, como su nombre lo indica, es una cefalea de que aparece posterior a un procedimiento llamado punción lumbar, en la cual esta punción lumbar consiste en extraer líquido cefalorraquídeo, ya sea para hacer una evacuación, un estudio diagnóstico o una medida terapéutica, ¿no? Entonces, la punción lumbar lo que hace es extraer el líquido cefalorraquídeo de la cavidad craneana y del espacio subaracnoideo espinal. Entonces, generalmente la cefalea postpunción lumbar aparece entre los 2 a los 15 días posterior a la punción lumbar. Entonces, un paciente que viene con cefalea y tiene antecedentes de que le hicieron una punción lumbar, hay que ver, o hay que descartar, mejor dicho, que sea una cefalea post-punción lumbar. Esta cefalea generalmente es tipo pulsátil.
pero algunas veces puede ser una cefalea tipo opresiva. Muy bien. ¿Dónde se localiza esta cefalea? Esta cefalea se localiza generalmente en la región occipito frontal, en toda esta zona. Y puede ser tanto unilateral como bilateral. Generalmente el paciente lo refiere como un dolor difuso bilateral. Muy bien. Esta es una cefalea ortostática. Lo que quiere decir es que el paciente refiere dolor, una cefalea de moderada a gran intensidad, y este dolor aumenta cuando el paciente se encuentra de pie o sentado, o más aún haciendo maniobras de Valsalva. Lo que calma el dolor es cuando el paciente entra o se posiciona, mejor dicho, en decúbito dorsal. Y algunas veces puede ir acompañado de náuseas y vómitos. Y lo último que les dije, un dolor de moderada a gran intensidad. Muy bien, entonces esos son los criterios. Estos son los criterios para hacer el diagnóstico de una cefalea post-punción lumbar. Otro tipo de cefalea tenemos, igual dentro del grupo de las cefaleas primarias, tenemos las cefaleas post-traumáticas. En este caso el paciente refiere a una cefalea que es parecido a la cefalea tensional. Y es una cefalea que viene después de que el paciente sufrió un traumatismo craneoencefálico, o sea que corresponde dentro del síndrome postraumático. Esta cefalea puede durar semanas o incluso meses. Y es importante, un paciente que ya viene meses con cefalea y tiene antecedentes de tener un traumatismo, hay que descartar lo que son los hematomas subdurales crónicos. Esto es muy importante que se descarte. Cefalea que no cede con AINES o con analgésicos y tiene antecedentes traumáticos hace semanas o meses, descartar un hematoma subdural crónico. El otro tipo de cefalea son las cefaleas oculares. Este tipo de cefaleas se caracterizan porque el paciente refiere un dolor retroocular detrás del ojo que algunas veces se puede irradiar hacia la región supraorbitaria. En un cuadro de cefalea ocular es importante descartar glaucoma. Muy bien, glaucoma. La cefalea por sinusitis. La cefalea por sinusitis es una cefalea que generalmente se encuentra localizadas en los lugares donde nosotros tenemos senos aéreos, senos frontales, senos maxilares. Puede ser igual las celdillas mastoideas o puede ser igual los senos etmoidales o esfenoidales. Esta es una cefalea de que aumenta cuando el paciente se somete a mucha presión atmosférica. La cefalea por sinusitis al mismo tiempo es una cefalea que alivia mucho con el estornudo o con sonarse la nariz. Entonces la cefalea por sinusitis es más que todo un manejo por otorrinolaringología. Es importante hacer preguntas y hacer hincapié para hacer un buen diagnóstico de una cefalea post sinusitis. La cefalea por disfunción temporomandibular también se llama síndrome de Kosten. Esta es una cefalea que ocurre por una inflamación de la articulación temporomandibular o ATM. En este caso, la cefalea que ocurre en el paciente generalmente es una cefalea localizada en la región temporal que puede bajar hasta la mandíbula. Diagnóstico diferencial con esta cefalea es la neuralgia trigeminal. Hacemos la diferencia entre una cefalea por disfunción temporomandibular y una cefalea por una neuralgia trigeminal. Pues el dolor por disfunción temporomandibular es un dolor continuo, constante, mientras que la neuralgia trigeminal es un dolor paroxístico. Hay gatillos que hacen que el dolor exacerbe y hay periodos de tiempo en los cuales el paciente no siente ningún tipo de dolor. La cefalea por tos o una cefalea post ejercicio es una cefalea que tiene características de ser una cefalea opresiva.
y es una cefalea que se caracteriza por realizar maniobras de valsalva. En este tipo de cefaleas es importante descartar en el paciente, descartar una hidrocefalia o cualquier lesión que se encuentre en la fosa posterior. Puede ser que tenga tumores, una lesión ocupante de espacio en ángulo pontocerebeloso. Entonces, cualquier paciente que tenga dolor de cabeza posterior a ejercicio o posterior a un cuadro o un acceso de tos y característica de ser opresivo, entonces es importante descartar en estos pacientes hidrocefalia o signos de una lesión expansiva en fosa posterior. ¿Cómo lo vamos a descartar? Por clínica. Primeramente, esto nos va a dar signos y síntomas de hipertensión endocraniana y lo vamos a confirmar con imágenes. El otro tipo de cefalea es la cefalea post-actividad sexual. Esta cefalea es una de las más importantes porque generalmente se da en varones. Muy bien. Y ocurre después del coito. Estos pacientes generalmente en su mayoría tienen dos causas. Puede ser que sea una cefalea por hipertensión arterial o puede ser simplemente una cefalea por aneurismas cerebrales. Muchos aneurismas ya dan ciertas manifestaciones produciendo una cefalea post-actividad sexual, generalmente en las personas mayores. Es importante descartar en estos pacientes la presencia de un aneurisma cerebral. Ojo, hay muchos pacientes que tienen cefalea post-actividad sexual, pero es una cefalea leve. Los que tienen una cefalea de moderada a gran intensidad post-actividad sexual son ese grupo de pacientes quienes van a ir al consultorio para buscar ayuda al médico. Entonces, acá tenemos la misión de descartar un cuadro hipertensivo o, lo peor, una malformación vascular, que en este caso un aneurisma cerebral. El otro tipo de cefalea es la neuralgia trigeminal. Es un tema extenso hablar de neuralgia trigeminal. Solo cabe recalcar que esta cefalea generalmente es de tipo lancinante, ¿ya? Y afecta cualquiera de los tres territorios cutáneos del nervio trigémino, que puede ser el territorio de B1, que es en la región orbitaria, el territorio de B2 o el territorio de B3. En orden de frecuencia, más afecta B2, luego afectaría B3 y luego afectaría B1. Diagnóstico diferencial para la cefalea por neuralgia del trigémino es cualquier proceso odontoideo. Cualquier patología que produzca un dolor, por ejemplo un dolor de muelas, el paciente puede confundir el dolor con una neuralgia trigeminal. ¿Cómo van a hacer la diferencia? En que la neuralgia trigeminal no es un dolor constante, es un dolor que muchas veces desaparece y hay gatillos de que lo exacerban. Mientras que las neuralgias mientras que los dolores por patologías odontoideas, dolor de muelas por ejemplo, esos tipos de dolores son continuos. Muy bien. Y la causa de una neuralgia trigeminal puede ser idiopática, puede ser una causa infecciosa o en todo caso puede ser una lesión expansiva en fosa posterior o una lesión vascular. Es importante hacer en esos pacientes un examen completo de pares craneales vecinos y si se puede y mucho mejor pedir una tomografía de cráneo. Hay otro tipo de cefaleas, lo vamos a hablar específicamente en un video solamente de cefaleas. Ahora nos vamos a ir al cuadro de cefaleas secundarias. Ahora vamos a hablar de cefaleas secundarias. Como ya les dije, las cefaleas secundarias son secundarias a otro proceso patológico. Tienen la característica de que son mucho más peligrosas que las cefaleas primarias. Entonces, en todo paciente es importante descartar que no sea un cuadro de cefalea secundaria. Primero vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea. Esta se caracteriza por ser una cefalea de gran intensidad, una cefalea de inicio súbito. Es la única cefalea que tiene una gran intensidad y es de inicio súbito. Muy bien, inicio súbito. Y esta cefalea se acompaña de irritación meningia, o sea, de signos meningios, especialmente rigidez de la nuca. Rigidez de la nuca.
Principal causa en general, de manera grotesca, ¿cuál es la causa de la hemorragia suprarrenal? En primer lugar tenemos las causas traumáticas y en segundo lugar las espontáneas son por aneurismas cerebrales. Cefalea por hemorragia intracerebral. Esta cefalea se caracteriza por ser igualmente de inicio súbito. Hay pródromos de aumento de presión arterial en su mayoría y generalmente cursan con focalización. ¿Qué quiere decir? De que el paciente, al momento en que empieza a sentir el cuadro de cefalea, va a ir focalizando, se va a manifestar como afasia de Broca, afasia de Wernicke o afasia mixta, o puede ser como una hemiplegia, por ejemplo una hemiplegia facio-braquio-uncrural. Las hemorragias intracerebrales en su mayoría son por hipertensión arterial en los adultos y en los jóvenes por malformaciones vasculares. Otro tipo de cefalea es la cefalea post-ACV isquémico. En este caso la cefalea no es fuerte, es una cefalea de leve a moderada intensidad. Es una cefalea que va aumentando progresivamente. Muy bien. Cefalea progresiva. Y antes de que aparezca la cefalea y de que aparezca la progresión de la cefalea, va a haber signos de focalización. Generalmente vamos a usar los criterios de Cincinnati, que consiste en que la mayoría va a tener desvío de la comisura labial, una alteración en el lenguaje, en el habla, en la expresión del paciente, y va a tener por último un cuadro de un déficit motor. Cefalea por apoplejía pituitaria. Fácil. Paciente embarazada, acaba de dar a luz, hubo mucha pérdida sanguínea en el momento del parto. Posterior al alumbramiento, la madre empieza a presentar un cuadro de disminución del estado de conciencia súbito. Este es un cuadro típico de apoplejía hipofisiaria, en la cual es una patología, es un accidente cerebrovascular que ocurre en la glándula hipófisis por hipoflujo cerebral. Otra clínica, hipertensión endocraniana. Aquí la clínica es simple, es presencia de cefalea, náuseas, vómitos. Generalmente los vómitos son explosivos y edema de papila. Cualquier proceso que produzca hipertensión endocraniana te va a dar cefalea, náusea, vómitos y edema de papila. Esto es su fase compensatoria. En la fase descompensatoria, a esto se le va a añadir deterioro neurológico. Las causas de hipertensión endocraniana pueden ser tumores, hematomas intracerebrales, puede ser la presencia de hematomas intracraneales como ser hematoma subdural, epidural, cualquier lesión expansiva que esté comprimiendo la masa encefálica o esté ocupando el espacio intracraneal. Luego tenemos la arteritis de la temporal. Para hablar de arteritis de la temporal es otra patología muy aparte. En este caso el paciente es generalmente una paciente femenina con síndrome metabólico, o sea una paciente que está con aumento de peso, una paciente que tiene una BCG elevadísima, una velocidad de sedimentación globular elevada, presenta una cefalea unilateral con dolor retroocular y al examen físico se puede encontrar la presencia de una línea eritematosa en la región de la arteria temporal.
Esta cefalea es por una vasculitis que corresponde al grupo de las vasculitis de arterias de gran calibre. Luego tenemos las cefaleas por quistes coloideos. En este tipo de cefaleas, el paciente presenta una lesión quística o tumoral, igual puede ser, que está obstruyendo algún conducto, ya sea los conductos de Monro, conductos de Silvio o los conductos de Luschka y de Magendie. Es un quiste que flota en el líquido cefalorraquídeo. Cuando el paciente toma una posición, el quiste obstruye un conducto y empieza la cefalea. Cefalea tipo hipertensión endocraniana. Y cuando el paciente cambia de posición, el quiste se mueve y en este caso la cefalea remite. Muy bien, esta es una cefalea por quistes coloideos. El otro tipo de cefalea que vamos a hablar, antes de acabar con el video, son las cefaleas post lesiones expansivas. Estas cefaleas generalmente son de inicio gradual, lentamente progresivas. Generalmente se da por tumores que van creciendo lentamente, entonces el paciente va sintiendo poco a poco una cefalea de leve intensidad y en el transcurso de semanas empieza a aumentar. Y a esto se añade signos de focalización, depende de dónde se encuentre el tumor. Si está en el lóbulo frontal, el paciente tendrá signos sintomatología motora. Si está en el lóbulo temporal, signos sintomatología auditiva, en el lóbulo parietal, signos sintomatología sensitiva y en el occipital, signos sintomatología relacionados con la visión. Si estaría en fosa posterior, presentaría náuseas, vómitos, mareos y presencia de vértigo. Estos son los cuadros más conocidos, lo que tienen que saber sobre las cefaleas secundarias. Muchas gracias por llegar a esta parte final del video. Soy el Dr. Kevin Bejarano Cárdenas, estoy para servirles y no olvides suscribirte a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.